Ahora, cuando nosotros hacemos diagnóstico de neumonía, debemos tener en cuenta que no todas las neumonías se hospitalizan. Es más, la mayor parte de las neumonías que nosotros tratamos, lo tratamos de manera ambulatoria con un seguimiento estricto y seguido. Para eso tenemos que tener ciertos criterios. ¿Cuándo hospitalizar? Por ejemplo, en lactantes, definitivamente la cianosis o una saturación menor al 90 o 92% es un criterio para hospitalizar. Cuando el paciente tiene una frecuencia mayor de 70, también. Cuando tienen dificultad para respirar, en cualquier grado el paciente se tiene que quedar. Cuando existen pausas respiratorias o rechazo a la alimentación o luce deshidratado, ¿no? También es un criterio para hospitalizar. Ahora, otro criterio que también es importante en nuestro medio es la incapacidad del familiar para proveer un cuidado adecuado. Por ejemplo, vemos que la madre de repente el acceso a un centro hospitalario es lejano, ¿no? De repente habla un idioma diferente al nuestro y no nos entiende, o de repente tiene muchos niños, la mamá trabaja, etcétera, y vemos que no es confiable para manejar un paciente, obviamente, en casa. Ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que la neumonía está entre las 3 primeras causas de mortalidad infantil. Entonces, la idea es evitar complicaciones y obviamente la muerte en estos pacientes. Asimismo, ¿no? Cuando tenemos niños mayores de 1 año, ¿ya? Existen también criterios muy parecidos a los menores de 1 año. Entre ellos tenemos la cianosis o saturación menor al 92%, la frecuencia respiratoria más de 50 por minuto, que el paciente tenga dificultad para respirar o sin deshidratación, ya son criterios definitivamente para hospitalizar en la emergencia a un paciente con neumonía. Y otro criterio social, que es la incapacidad del familiar para proveer un cuidado adecuado, también es otro criterio de hospitalización. Así como existen criterios para hospitalizar en pacientes con neumonía, existen criterios para pasar al paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entre ellos tenemos que el paciente sea incapaz de mantener una saturación más del 92% con una fracción de oxígeno ya mayor de 0,6, con un FiO2 más de 0,6. O sea que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Paciente en shock definitivamente va a cuidados intensivos, ¿no? Y que el paciente poco a poco vaya aumentando la frecuencia respiratoria y vaya reteniendo el CO2 también es criterio para cuidados intensivos. Apnea o respiración irregular es otro criterio porque el paciente probablemente entre en parada respiratoria. Cuando iniciamos tratamiento, entre las medidas generales, que son tan importantes como las medidas específicas como los antibióticos, tenemos la oxigenoterapia. Niños con saturación menor al 92% deben recibir definitivamente oxígeno suplementario. El aporte de líquidos también, porque el paciente está polimnéico, entonces va a tener poca capacidad para alimentarse, para recibir líquidos. Entonces en estos pacientes se debe asegurar al menos el 80% del aporte diario por vía endovenosa. Es importante que no es bueno sobrehidratar al paciente para evitar la posibilidad de una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Fisioterapia, o sea, la percusión o la palmoterapia, eso sí está contraindicado en el paciente con neumonía. No se debe hacer. No es tan indicada, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño generalmente que está tranquilo, lo irritamos más, llora más y va a generar más hipoxia. Así como tenemos medidas generales, las medidas específicas, o sea, las medidas de tratamiento va a depender obviamente del grupo etario, ¿no? En niños con neumonía adquirida en la comunidad con tratamiento ambulatorio, o sea, aquellos que no hospitalizamos, por ejemplo, en recién nacido, definitivamente toda neumonía se hospitaliza, no se trata ambulatoriamente, ¿ya? En niños, por ejemplo, de entre 4 semanas y 3 meses, ¿ya? Que no tenga fiebre, ¿ya? Podemos dar, ¿no? Medicamentos como la eritromicina o la acitromicina, porque estamos cubriendo obviamente entre esas posibilidades la clamidia trachomatis, ¿ya? Si hay fiebre, definitivamente hay que hospitalizar. Si hay hipoxemia, también se hospitaliza. En niños de 4 meses a 4 años, donde el agente etiológico más importante debía ser el neumococo, tenemos la posibilidad de usar la amoxicilina por vía oral, en aquellos pacientes que luzcan bien, ¿no? Y en aquellos pacientes de 5 a 15 años, puede ser la eritromicina, claritromicina o acitromicina, ¿no? En menores de 6 meses se prefiere usar la acitromicina en vez de la eritromicina porque se ha visto que con el uso precoz de eritromicina aumentamos la posibilidad de que el paciente haga una estenosis hipertrófica del fibro. En aquellos pacientes, ¿no? Que están hospitalizados pero no tienen una consolidación segmentaria y tampoco tienen derrame pleural, ¿ya? En el recién nacido hasta los 28 días definitivamente la combinación un aminoglucósido más ampicilina, ¿no? ¿Por qué ampicilina? Porque básicamente tratamos de cubrir las listerias monocitógenas, ¿ya? Y con los aminoglucósidos cubrimos básicamente el E. coli y otros gram negativos. Entre las 4 semanas y los 3 meses, si el paciente está febril, una alternativa es usar la cefotaxima o cualquiera de cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona,
¿no? Si está aferil, posibilidad de usar eritromicina o algún otro macróleo. Entre los 4 meses y los 4 años, ya una posibilidad de uso de inicio en el paciente es la ampicilina a dosis de 150 o 200 miligramos por kilo día. En pacientes más grandes, donde sospechamos neumococo, definitivamente la penicilina, ya, o ampicilina por vía endovenosa. Y cuando sospechamos micoplasma, tenemos la posibilidad de usar macrólidos, ¿no? Claritromicina o acitromicina. Y en pacientes que se encuentran hospitalizados, pero con una consolidación segmentaria, ¿no? Ya sea el lóbulo inferior, lóbulo superior, etcétera, que tenga una consolidación importante, en el recién nacido hasta los 28, o sea, en la etapa neonatal, tenemos que usar la ampicilina más un aminoglucósido con o sin cefotaxima, ya dependiendo el estado general del paciente. Si vemos que el paciente luce séptico, luce grave, preferimos usar definitivamente la cefotaxima. En pacientes más grandes, entre 4 semanas y 3 meses, una alternativa puede ser una cefotaxima o una cefalexin de tercera generación como la ceftriaxona. Entre los 4 meses y los 4 años, ya en donde el neumococo es un agente importante, tenemos la penicilina B o la cefuroxima o también la cefotaxima o ceftriaxona como segunda o tercera línea de tratamiento, ¿no? Entre los 5 y los 15 años, donde los agentes etiológicos son el neumococo y el micoplasma, ya tenemos la penicilina pensando en neumococo, o los macrólidos como acitromicina, claritromicina, si existe posibilidad intravenosa o si no vía oral, en pacientes de donde la evolución generalmente no es satisfactoria. ¿No? Así como usamos tratamiento específico antibiótico de acuerdo a cada grupo etario, debemos tener en cuenta otro criterio, ¿no? Antiguamente una neumonía hospitalizada era neumonía tratada 7, 10, 14 días hospitalizado. Cada vez esto va cambiando, ¿no? Por eso que existen criterios para cambiar la vía oral. En realidad, el tiempo para pasar de vía endovenosa a vía oral no está muy claro. No existe una evidencia clara o sólida que nos permita diferenciar 3 días, 4 días, 7 días por vía endovenosa y pasamos con vía oral, ¿no? Entonces, no hay una evidencia clara. Se puede utilizar o se puede pasar a vía oral, obviamente, cuando hay evidencia de mejoría clínica en el paciente, ausencia de fiebre, mejora el estado general, etc. La tos o la intensidad de la tos no es un parámetro para ver o para suponer que el paciente está mejor o está peor. No sirve como parámetro de mejoría. Por lo general, según opinión de expertos, ¿no? una terapia antibiótica intravenosa de 3 días puede ser seguido de 7 días de tratamiento por vía oral. Pero cada caso definitivamente tiene que individualizarse. No se puede decir 3 días, pero el paciente tiene fiebre, vomita, pasamos a vía oral. No, el paciente debe seguir con vía endovenosa. Para aquellos pacientes que van bien, probablemente 3 días sean suficientes para pasar a vía oral, ¿no? ¿Ya? Entonces, la duración del tratamiento también va a depender de la gente, del grupo etario, etc. Si pensamos en un neumococo, de 7 a 14 días es lo adecuado para iniciar tratamiento. Si pensamos en un estafilococo o los cultivos no salen positivos, ¿no? O pseudomonas o Klebsiella, de 2 a 3 semanas es importante esta duración de tratamiento, porque si no el paciente va a recibir un tratamiento incompleto. El Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces igualito, de 7 a 10 días. El micoplasma o clamidia de 10 a 12 días y los empiemas por lo general no menos de 3 semanas de tratamiento. Y eso va a depender de la evolución, porque algunas veces terminan en cirugía. Así como existe alternativa de pasaje a UCI de indicación de tratamiento, existen indicaciones de ventilación mecánica. Indicaciones generales: que el paciente esté en paro respiratorio, que haga crisis de apnea, que se deteriore la función pulmonar de manera progresiva, que haga taquipnea, retracción severa en partes blandas, compromiso progresivo de la conciencia, cianosis con FIO2 más de 0,5, que el paciente se esté agotando, convulsión, shock, insuficiencia circulatoria aguda. Todos estos pacientes son indicadores de ventilación mecánica y obviamente el manejo de cuidados intensivos. Específicos: la hipoventilación alveolar, la presión arterial de CO2 más de 60, o sea que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, apnea, cianosis, presión arterial de oxígeno menor de 60, con una FIO2 más de 0,5 o más de 50%, un PAFI menor de 150 o en descenso, o sea, una injuria pulmonar severa en estos pacientes, un shunt intrapulmonar más de 30%, o que la capacidad vital sea menos de 15 mililitros por kilo, ¿no? O en donde exista un compromiso parenquimal pulmonar importante o severo. Estos pacientes definitivamente van a ventilador mecánico, se manejan en cuidados intensivos y según la evolución vamos cambiando o mejorando los parámetros ventilatorios. Bueno,
Esto es referente a neumonía, ¿no? Espero que hayan entendido toda esta clase, ¿ya? Y vamos a continuar con la siguiente exposición.